Impacto evangelístico. Y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos los millones de oyentes de Impacto Evangelístico. Impacto Evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Una invitación divina llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Este programa se transmite cada semana a través de una extensa red de emisoras en Norte, Centro, Suramérica, Islas del Caribe y en Europa. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Predica el reverendo Luis M. Ortiz. En mi hogar éramos muy religiosos, de la religión de la cual casi todos procedemos, que no fue tampoco la primera iglesia. Esa religión vino a existir en el siglo VII de la era cristiana. Comenzó un proceso de corrupción desde el siglo III en la iglesia de Roma, la iglesia cristiana evangélica en la ciudad de Roma que fundó el apóstol Pablo. Transcurrido el tiempo, esa iglesia comenzó a desviarse. Y cuando el emperador Constantino simuló ser cristiano, que nunca lo fue, que fue un simulacro, un maquiavelismo, un engaño. Todos los césares eran sumo pontífice del paganismo babilónico y Constantino era el sumo pontífice del babilonismo antiguo. Simuló hacerse cristiano por ventajas políticas, porque a los cristianos y al pueblo de Dios Satanás ha querido exterminarlo siempre, y la iglesia cristiana fue muy perseguida y los césares mataron millones de cristianos. Y luego, cuando se desarrolló la iglesia romana, que la llegó a encabezar en sus principios Constantino, que seguía siendo sumo pontífice babilónico, jefe de la iglesia cristiana y emperador del imperio romano. Cuando él dijo que se había convertido, pues todos querían convertirse, pero se convirtieron como se convirtió Constantino. Que Constantino nunca se convirtió a Cristo. Fue un ventajista. Como donde mataban a un cristiano, se convertían 10 paganos. Y no había quien pudiera detener la iglesia. Entonces, la maquinación de Satanás fue usar a Constantino, que se metiera dentro de la iglesia, para dentro de la iglesia
controlar la iglesia. Y eso sucedió. Y eso se siguió desarrollando hasta que la iglesia tradicional que nosotros conocemos y de la cual procedemos empezó a seguir persiguiendo a los cristianos. Pedro nunca fue papa. Pedro era apóstol de Jesucristo. El primer papa vino a existir en el año 590 de la era cristiana. Casi 6 siglos después de haber nacido la verdadera iglesia en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén con el derramamiento del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amados, y Satanás no descansa intentando detener la obra del Señor. No lo ha logrado, tampoco lo logrará. Pero hoy tenemos muchos hermanos y personas que no saben cómo Dios realizó las cosas para que el Evangelio llegara a nuestro hogar.